amables oyentes. Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Es un servicio de la Escuela Bíblica Yeshua a las personas que quieran profundizar un poco en los textos bíblicos de la liturgia dominical. Un saludo especial a todos los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y a los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Ya estamos en la recta final de la segunda parte del tiempo ordinario y por tanto también del año litúrgico. Hemos llegado a la 21ª semana del tiempo ordinario. Las semanas del tiempo ordinario son 34, de modo que nos quedan faltando 13 semanas para terminar el año litúrgico y comenzar a fines de noviembre o principios de diciembre un nuevo año litúrgico. La Iglesia nos conduce cada año de la mano a través de los textos bíblicos en la celebración eucarística a considerar pues todo el misterio de la dispensación de Dios, de la economía, como se suele llamar en griego, economía, la economía de Dios, la dispensación de Dios para con la humanidad en Jesucristo. Pues bien, como para todos los domingos hay 3 textos bíblicos señalados para lectura y un salmo, el salmo interleccional entre la primera y segunda lectura. Los 3 textos, el primero se toma del Antiguo Testamento, en este caso del libro de Josué, el segundo se toma de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Efesios, y el tercer caso se toma del Evangelio. Hemos estado, a pesar de que estamos en el ciclo B de los domingos, sin embargo, y en el ciclo B se prefiere Marcos, sin embargo, como les he explicado ya repetidamente, los liturgistas desplazaron el Evangelio de Marcos en 5 domingos para tomar los textos correspondientes en el Evangelio de Juan, la primera multiplicación del pan y del pescado, el discurso el paso de Jesús sobre las aguas, el discurso de Jesús en Cafarnaúm, hasta la confesión de Pedro. De modo que ese contexto pues del cuarto Evangelio reemplaza los textos correspondientes de Marcos. Es una ventaja en cierto sentido porque los textos del cuarto Evangelio son muy ricos, pero haber desplazado los de Marcos es una pérdida, a pesar de que los de Marcos se leen por allí en el transcurso del año en algunos días de la semana. La primera lectura del libro de Josué es un extracto del capítulo 24 del libro de Josué, es la conclusión del libro, es la alianza de Israel o de los grupos, de los tribus de Israel con el Señor, comandados pues por Josué, el sucesor de Moisés, con el Señor en Siquem, en medio de una celebración cúltica. El capítulo 24 es en sí mismo una unidad muy significativa. Pues bien, los liturgistas fueron entresacando versículos del capítulo 24 para darle, contextura a un texto suturado, es decir, donde se van pegando cositas que aparecen, en un contexto más amplio en Josué 24. Por eso, cuando uno tiene buena percepción al escuchar la lectura, uno nota que el texto no queda perfectamente hilvanado, dado que, como les he dicho, los liturgistas entresacaron versículos del capítulo 24 para formar el texto. Si hubieran puesto el capítulo 24 completo, pues la lectura sería apreciablemente más larga. Para abreviarlo, la presentaron en la forma como enseguida ustedes van a escuchar de mis labios. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los magistrados para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si no os parece bien servir al Señor, escoged a quién servir, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros.
El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la esclavitud. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió por el camino que recorríamos entre los pueblos por donde cruzamos. Nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amables oyentes, en los versículos 3 a 14 del capítulo 24, Josué, reunido pues en Siquem con los ancianos, los jefes y los jueces y los magistrados del pueblo de Israel, les hace un resumen de la historia salvífica, de la elección que hizo el Señor de sus padres, luego los acontecimientos del Éxodo, la esclavitud, la salida de Egipto, en fin, todo aquello. Es un resumen histórico muy importante que evidentemente falta en el texto actual, por eso uno siente de inmediato el brinco que hay entre el versículo segundo, cuando se dice que Josué llamó pues a los ancianos, jefes, jueces y magistrados para que presentasen ante Dios, y lo que Josué enseguida les dice. Josué dijo a todo el pueblo: si os parece bien servir al Señor. Es de improviso la frase, porque del Señor prácticamente no se había hablado antes. ¿Y por qué no se había hablado antes? Porque los que escogieron el texto, entresacaron pedacitos, suprimieron lo que se debe llamar en estos textos de alianza, suprimieron el prólogo histórico, es decir, el recuento de la historia. Josué está con lo más granado del pueblo de Israel ante el Señor. Es decir, está en una acción de culto. En la acción de culto, donde se trata de renovar o de pactar una alianza, lo primero que corresponde es narrar la historia. ¿Por qué? Porque el Señor Dios acredita su acción para con el pueblo, precisamente en los hechos históricos que el Señor Dios ha suscitado para hacer de ese pueblo un pueblo suyo. Al faltar esto, naturalmente el texto queda un poco cojo, pero ustedes entienden que los liturgistas no querían presentar un texto tan largo. En todo caso, pues, Josué reúne a lo más granado del pueblo de Israel en Siquem para una acción cultica que consiste en el pacto de una alianza. En el punto en que está dentro del contexto bíblico Josué 24, se supone que ya la alianza básica había sido pactada en el Sinaí. Por tanto, esto se entiende como una renovación de la antigua alianza. Si originalmente se entendió el texto así, pues es discutible. En todo caso, ahí están pues reunidos, y Josué hablando en nombre del Señor, porque ellos están delante de Dios, como dice el texto, dándole culto al Señor Dios de Israel. Josué entonces toma la palabra, y es Dios mismo, a través de Josué, el que proclama esta historia de la acción de Dios, de la acción de Dios por ellos en toda la historia salvífica. Al recibir pues este querigma, este anuncio de la historia como acción de Dios, amables oyentes, el pueblo queda puesto ante una alternativa. Esa la expresa Josué. Josué dijo a todo el pueblo: si os parece bien servir al Señor, escoged a quién servir. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Ellos están pues ante esta alternativa. O escogen servir al Señor. Servir es darle culto. El verbo hebreo es abad, que significa dar culto, o también cumplir las tareas de un esclavo o de un servidor. Básicamente en este texto significa dar culto. Servir al Señor significa darle culto solamente al Señor Dios de Israel, es decir, a Yahvé, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, el Dios que pactó con ellos alianza en el Sinaí. Eso es servir. Pues bien, escojan, les dice Josué. Ya han escuchado lo que el Señor hizo por nuestros padres y por nosotros, al sacarnos de Egipto, al conducirnos por el desierto, al abrir frente a nuestros pasos en dos el Mar Rojo,
para que pasáramos a pie enjuto. Considerando esto, escoged entonces a quién servir, o al Señor, que hizo todo esto, o a los otros dioses. Y se distingue aquí Josué dos categorías, o más bien dos clases de dioses. Los dioses de los antepasados de Israel, que eran los dioses del norte de Mesopotamia, los que sirvieron vuestros antepasados, vuestros padres, al este del Éufrates, es decir, cuando vivían más allá de la región de Siria, que limita por medio del Éufrates con el norte de Mesopotamia, donde hoy queda Irak, queridos oyentes, a esa tierra, ese es el nombre actual de esa región. De allá provenían los antiguos ancestros de Israel. Pues bien, antes de que llegaran a esta tierra y que el Señor los llamara, ellos sirvieron a esos dioses. Muy bien, ya el Señor los llamó y entonces empezaron a servir al Señor. Ahora, entonces, sus descendientes tienen que escoger a quién servir, al Señor o a los dioses de sus antepasados, que eran los dioses de Mesopotamia, o también a los dioses de los amorreos, es decir, de la gente de Canaán, donde ahora habitan. Tienen, por tanto, están sometidos ante una alternativa, o al Señor, o a los dioses de los amorreos, o también a los dioses antiguos de los ancestros de Israel. Tienen que escoger. Pero Josué les informa o les anuncia que él ya y su casa, es decir, su familia, han hecho la elección. Nosotros, yo y mi casa, serviremos al Señor. Pues bien, la respuesta del pueblo implica un compromiso, es una decisión que todo el pueblo, las tribus de Israel, en sus jueces, magistrados, jefes, reunidos en Siquem, es decir, en el centro de Samaria, de la provincia del norte de Judea, Samaria, reunidos en Samaria, ellos entonces hacen este compromiso. Dice, y el pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. Han venido sirviendo al Señor porque son descendientes de los patriarcas, descendientes de los que estuvieron en Egipto, que servían al Señor, aunque sus antepasados lejanos servían a los dioses allende el Éufrates hacia el oriente, los dioses de Acadios de Mesopotamia, y los amorreos en cuya tierra viven, adoran o sirven a otros dioses. Fíjense, ellos han servido al Señor y entonces prometen, lejos de nosotros, apartarnos del Señor para servir a otros dioses. No vamos a caer, por tanto, en nuestras antiguas religiones, sea la de nuestros ancestros en Mesopotamia, sea la de los cananeos o amorreos en cuyo país ahora vivimos. Nosotros serviremos al Señor. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la esclavitud. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre los pueblos por donde cruzamos. Nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ahí está la promesa. Es decir, el anuncio que hizo Josué en nombre del Señor de la historia salvífica, el querigma, se convierte entonces cuando ellos lo aceptan en confesión, lo reconocen. Fíjense que lo que el pueblo entonces afirma es desde el pueblo prácticamente lo mismo que Josué les proclamó en su querigma cuando lo reunió. Les contó la historia de la acción de Dios con sus padres y ellos ahora entonces asumen esa historia que Josué les contó como si fuera Dios mismo el que la estuviera contando, dado que Dios mismo fue el que la realizó. La asumen en su confesión y la reconocen. Serviremos al Señor. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto. Él hizo ante nuestros ojos, fíjense, grandes prodigios, signos, portentos, nos protegió en el camino. Fíjense, queridos oyentes, un punto clave de la lectura de estos textos. Nos protegió, hizo a nuestra vista. Fíjense, están hablando los descendientes de los que vivieron los acontecimientos. Pero los descendientes se sienten identificados con sus ancestros. Y por eso entonces la historia que el Señor hizo con sus ancestros, la hizo entonces con ellos. Así, entonces, fíjense, el pueblo de Israel
al asumir como confesión la obra de Dios proclamada, es decir, el querigma, al asumirla como confesión, dice o afirma o supone que creer en el Señor es creer también en aceptar la historia que el Señor para con ellos hizo. Israel entonces se cuaja, según este texto, porque prácticamente se cuaja como pueblo al afirmar como pueblo la historia común de Dios con ellos en sus ancestros. Para la mente moderna aún de muchos cristianos resulta, amables oyentes, incomprensible este alegato o esta distinción en lo que se refiere a Dios. Finalmente ustedes ven, los israelitas en Siquem confiesan: el Señor es nuestro Dios, no serviremos a otros dioses. ¿Por qué? Porque los dioses de Mesopotamia, quienes sirvieron los padres de ellos, y los dioses de los amorreos, son llamados dioses, pero no son el Señor. Todavía no tiene Israel la conciencia clara, más adelante la va a ganar, de que aquellos que los otros llaman dioses, en el fondo no son Dios, porque Dios es el Señor y no hay fuera de Él otro Dios. Esa claridad de la mente monoteísta de Israel aparece tan solo por allá en la época del exilio, con el segundo Isaías, y es preparada también por la tradición deuteronómica. En todo caso, aquí, fíjense, los dioses de Mesopotamia y los dioses de los amorreos son dioses, pero como no son el Señor, Israel no los va a servir. Es decir, para Israel no cuentan los dioses de Mesopotamia y los dioses de Canaán, no cuentan. Para Israel lo que cuenta como Dios es solamente el Señor. Todavía pues no hay claridad monoteísta. Como dicen los que estudian estas cosas, Israel era originalmente un pueblo monolátrico, es decir, adoraba un solo Dios, que era el Señor, pero no tomaba, digamos, posición teórica frente a otras divinidades. Más adelante la fue esclareciendo, y la fue esclareciendo, pienso yo, por una intuición profunda de lo que finalmente la divinidad implica. Es como una tarea imposible para el ser humano intuir qué implica la divinidad. En el norte de Mesopotamia, eso está actualmente, hay muchísimos estudios sobre ese tema. La religión predominante era la Ishtar, la diosa Ishtar, que también con un nombre diferente adoraban los sumerios. En Sumer, el sur de Mesopotamia, una primera civilización, y luego en Akkad, una segunda civilización que asumió los elementos religiosos y culturales de la primera. Se formó un tipo de religión donde la diosa principal era Ishtar, así la llamaban los asirios y los babilonios. Ishtar, el nombre aparece también en Canaán con el nombre de Astarte, pero prácticamente no tiene pues en la Biblia una connotación bien clara. En cambio, los textos mesopotámicos sí presentan a Ishtar, digamos, y la religión de Ishtar con toda claridad. Es una religión naturalista. Es decir, prácticamente es la divinización de lo humano por comunicación de lo divino. Lo divino y lo humano se entremezclan. Esa es la religión básica de Ishtar. El texto más interesante, si ustedes lo quieren ojear un poco o mirarlo en internet, es el poema Gilgamesh, el poema sumero-acádico, de los sumerios primero, luego de los acadios, asirios y babilónicos. Gilgamesh, el rey Gilgamesh, pues, y el amigo de Gilgamesh, Enkidu, hacen allí una gesta épica en relación con la diosa Ishtar. Ustedes pueden conocer un poco de este tipo de cosas en la internet.
La segunda lectura es de la carta a los Efesios. Hemos estado leyendo en los domingos pasados pedacitos de esa carta. En el canon bíblico se intitula Carta del apóstol San Pablo a los Efesios y pertenece pues a la colección de escritos paulinos y a la colección tal como la conserva el Nuevo Testamento, que va desde la más larga carta encabezada por el nombre de Pablo hasta la más cortica, que es la de Filemón. Así la trae la colección del Nuevo Testamento. Pero de punto de vista crítico, esta carta junto con Colosenses no es una carta, original, que haya sido dictada o compuesta directamente por Pablo, sino por alguien muy cercano o por dos personas muy cercanas a la escuela paulina. Más cercano el de la carta a los Colosenses y un poco más lejano el de la carta a los Efesios, que conoció la carta a los Colosenses y siguió esa tendencia del desarrollo del pensamiento de Pablo. En todo caso, la carta a los Efesios es un monumento, diría yo, cristiano, de la fe cristiana en las iglesias del Asia Menor en la segunda mitad del siglo I, donde un hombre iluminado por la fe es capaz de sacar del misterio de Cristo consecuencias que tocan la iglesia y que aún más tocan toda la creación. El texto es difícil, pertenece a la parte parenética de la carta a los Efesios, a la exhortación. Aquí Pablo, pues después de exhortar a otro tipo de personas, el autor más bien que Pablo, para ser consecuente con lo que les he explicado, el autor exhorta a la familia, es decir, a marido, mujer, luego también un poco a los hijos. En todo caso, escuchemos el texto, es Efesios 5, 21, 32. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia sin mancha ni arruga ni nada de semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también las mujeres amar a sus maridos, como a cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Queridos oyentes, fíjense, este texto se suele leer muchas veces en la ceremonia de bodas, sea cuando se celebra la Eucaristía o cuando no se celebra. Es el texto, diría yo, por antonomasia, apto o explicación tal vez más amplia del matrimonio. Es la fundamentación también bíblica de la convicción de la Iglesia Católica y las iglesias cristianas acerca del matrimonio como sacramento. Noten ustedes algo que es interesante y que solamente se puede explicar a partir de las condiciones sociales en que el cristianismo surgió dentro del judaísmo. Fíjense que el verbo que destaca o que describe la relación de las mujeres con el marido y del marido con las mujeres es diferente. De las mujeres se dice que se sometan a su marido y de los maridos se dice que amen a sus mujeres. Ustedes ven que la palabra sometimiento hoy en día resulta pues incómoda para muchos, o yo diría que resulta incómoda de todas maneras. ¿Por qué? Porque como un desarrollo, digámoslo así, de la propia convicción cristiana, finalmente el mundo moderno, no solamente de punto de vista biológico, sino también de punto de vista social y religioso, es consciente de que varón y mujer son
personas iguales, uno frente al otro, en la sociedad y delante de Dios. Si alguien tenía claridad de eso en la iglesia naciente era Pablo. Pablo dice que cuando uno está en Cristo Jesús, es decir, cuando uno es cristiano, entonces no hay diferencia alguna entre judíos y griegos, entre esclavos y libres, y entre hombre y mujer. Eso lo dice Pablo en Gálatas, clarísimamente lo dice. Es decir, delante de Dios, ser varón o ser mujer es lo mismo. No hay diferencia entre varón y mujer. Pero la sociedad judía en que el cristianismo se formó, y también ampliamente la sociedad romana, aunque evidentemente con matices un poco más mitigados, la sociedad judía sobre todo era una sociedad patriarcal. Israel tiene un origen patriarcal y el patriarca es el que manda, y las mujeres eran posesión del patriarca. Aún más, el patriarca tenía su harem de mujeres, como todavía hoy aparece entre los árabes. El Islam no ha podido superar, digamos, esa raíz suya en las culturas arábicas, ancestrales, que son parecidas o semejantes a las culturas en las cuales se formó o de las cuales surgió Israel y surgió la Biblia. Por eso en este campo ha progresado, entre comillas, mucho más el cristianismo derivado del judaísmo que el Islam. El Islam suele ser muy duro con las mujeres, uno lo puede ver en Afganistán, por ejemplo, la forma como las hacen vestir, cómo las castigan si no se tapan la cabeza con una pañoleta. En fin, todo ese tipo de cosas ustedes lo conocen muy bien. Aquí pues, noten, el verbo que se usa de las mujeres hacia el marido es sométanse. En cambio, de los maridos hacia las mujeres es ámenlas. Pero atención, no nos dejemos simplemente eclipsar o encandilar por el verbo. Finalmente lo que se dice es muy profundo. La relación entre el marido y la mujer el marido es vista por el autor de Efesios siguiendo una intuición paulina, es vista en paralelo o en el trasfondo más bien con la relación de Cristo con la iglesia. Y finalmente entonces hablando el lenguaje religioso básico de Dios con la humanidad. Esa es la profundidad. Por eso, aunque parezca mentira, fíjense, esta concepción hunde sus raíces en el paganismo religioso de la humanidad, aún en religiones de tipo naturalista, como la que les mencioné ahora de los antiguos asirios y babilónicos y también de las religiones egipcias. Me voy a tratar de dilucidar un poco este tema que merece pues un tratamiento muy profundo y muy vasto. No es este el momento de darlo, porque estamos en una explicación de los textos del domingo. Voy a explicarlo en esta forma. Fíjense, para el ser humano tiene intuición de lo divino y trata de expresarlo. La expresión de la intuición de lo divino, de la dependencia del hombre frente a Dios y de la posición de lo divino frente al ser humano, tiene que ser, si quiere ser expresada, tiene que ser dicha con imágenes, porque nosotros no podemos hablar el lenguaje propio de Dios, porque el lenguaje propio que nosotros hablamos toca los objetos con los cuales estamos en contacto, y Dios no es un objeto con el cual nosotros estemos en contacto. Dios no es accesible a una experiencia sensorial directa. Entonces siempre tenemos que hablar en lenguaje figurado. Pues bien, imágenes como esta. El hombre es el Hijo, Dios es el Padre. Ahí tienen ustedes una muy hermosa que estuvo también en la mente de Jesús y que sirve, digamos, de trasfondo simbólico a la cristología cristiana y a la teología cristiana. Otra, Dios es el pastor, su pueblo son las ovejas, corriente en la Biblia. También la usamos nosotros. Otro, Dios es el guerrero que lucha por Israel. Israel es el grupo de esclavos. El guerrero con mano fuerte y brazo tendido lo salva. Esa aparece en la tradición antigua del Éxodo. Ahí les mostré tres. Fíjense, se dice de la relación de Dios con la humanidad o de Dios con Israel, se dicen cosas que son el lenguaje propio válidas a nivel de este mundo, pero se aplican a lo divino. Eso se llama mitologización. De ahí surge entonces el lenguaje de los símbolos. Y hay otra
A esa quería llegar. Dios es el amante esposo, la humanidad es la amante esposa. Y por tanto, la unión de Dios con la humanidad o con el hombre es la unión del esposo con la esposa. Es la imagen del matrimonio sagrado, hieros gamos. Esa imagen fue absolutizada en la religión de Istar en Babilonia, también aparecía en la religión egipcia, en la religión de Istar, que pasó también a Canaán con Baal, Astarte, con las divinidades naturalistas de las regiones cananeas, de la cual pues se aparta Israel. Israel no va a adorar esos dioses. Sin embargo, el trasfondo imaginativo de la unión de Dios con el pueblo, como el esposo amante se une a la esposa amante y amada, fíjense, entonces sirve de modelo, de expresión. Aquí se aplica eso a Cristo y a la iglesia y al marido y la mujer. Es decir, por eso puede el autor expresar lo que expresa. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. De las mujeres se ha dicho, sométanse al marido. Y del marido dice, amad a vuestras mujeres, ámenlas. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Oigan, Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. Entregarse por ella es entregarse a la muerte. De la muerte de Jesús sale la posibilidad del bautismo, con que Él purifica a su iglesia con el baño del agua y la palabra. Posiblemente es con la palabra, digamos, que acompaña al bautismo, se interpretan muchos. Y luego, y para ponerla ante sí gloriosa, la iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Es decir, con la muerte de Jesús, con la entrega de Jesús a la muerte por la iglesia, entonces la iglesia queda como adornada, enriquecida, engalanada, sin mancha ni arruga. Es una preciosa esposa que Cristo hace para sí mismo al entregarse por la iglesia. Y sigue, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a cuerpos suyos que son. Por eso, fíjense, cuando el marido, digamos, ama a su mujer y está con ella, la hace su cuerpo, en su amor, en su unión conyugal. Se toma eso como símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. Fíjense, está un símbolo, evidentemente, una concepción erótica detrás de estos textos, que es innegable para el que los pueda entender y leer. Por ejemplo, un místico cristiano, San Juan de la Cruz, lo entendió perfectamente en sus poemas. Recuerden que hay un poema de la unión de Dios con el alma, es decir, Dios el amante, el alma la amada. Dice que, oh noche tan dichosa, noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Es decir, el amado y la amada se hacen uno en la noche en que se unen. Juntaste amado con amado. Y para terminar, porque no me podría quedar aquí una hora entera, y 2 y 3, explicando todas las raíces de este texto, de la concepción, en fin, sus aproximaciones en la historia de las religiones y su profundidad, digamos, mitológica y mística. Para terminar, simplemente digo lo siguiente: el matrimonio cristiano es pues visto como una acción sagrada, porque en la unión de un hombre y una mujer que se aman, cuando forman la pareja, en alguna forma se refleja y se reproduce la unión de Cristo con la iglesia, es decir, de Dios con la humanidad. Cuando un hombre y una mujer se quieren, se aman, se entregan mutuamente, se prodigan su ternura, su caricia, todos sus sentimientos, entonces así están ellos reflejando lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Nosotros que somos su cuerpo, como la mujer es cuerpo del marido cuando el marido está con ella. Ven ustedes. Por eso, con toda razón, el autor concluye, este es un gran misterio. En latín la palabra misterio se traduce como sacramentum. De ahí sale la doctrina católica del matrimonio sacramentum. Este es un gran misterio. Es decir, la unión del hombre con la mujer en un solo cuerpo es un gran misterio, y yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia. Precisamente
La unión de Cristo con la Iglesia es como la impronta de ese misterio profundo que es el amor con que Dios nos ama y la unión con que Dios se une con nosotros. Y finalmente el último texto es el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 61 a 70. Es la culminación del discurso de Cafarnaúm que sigue después de la multiplicación del pan y del pescado. Les expliqué que los liturgistas desplazaron a Marcos para tomar este contexto joánico en las lecturas de estos 5 domingos. Este es el quinto y por tanto la culminación de esa lectura. Recuerden pues cómo comienza el capítulo 6. Jesús multiplica el pan y el pescado en Cafarnaúm. Despide a los discípulos que pasan al otro lado en barca. Jesús se queda, pero alcanza a los discípulos caminando sobre el agua. Al otro día la gente que no lo vio montarse con los discípulos en la barca lo encuentra en Cafarnaúm y le pregunta: ¿cómo viniste aquí? No sabían lo de la caminata sobre las aguas. Jesús entonces, al verse acosado por la gente, les dice: ustedes me buscan porque yo les doy comida, no porque ustedes hayan entendido lo que yo hice. Y empieza todo el discurso de cómo hay que entender lo que él hizo, el haberles dado comida, pan y pescado en el desierto. ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Cómo hay que entenderlo? Como la necesidad perentoria que tiene el ser humano del pan. Sin alimento no podemos vivir. Necesitamos pan de la tierra. Es evidente, necesitamos, porque si no comemos el pan de la tierra, no vivimos. Pero es que el pan de la tierra no es el que quita para siempre el hambre. No es alimento que dé vida eterna, da vida por un tiempo, pero luego finalmente llega la muerte y uno se hunde en la nada. Por tanto, hay un pan más importante, más trascendental que el pan de la tierra, y ese pan es el pan del cielo, el pan que solamente puede dar Dios. Solamente lo puede dar Dios. Ellos le preguntan, pues entonces danos de ese pan. Y ellos le dicen: yo soy el pan, crean en mí. Cuando ustedes creen en mí, reciben el pan del cielo, el pan que Dios da. Y ellos no están para tanto. No pueden dar el paso de creer en Él. Y Jesús les dice: pues claro, ustedes no dan el paso de creer en mí, porque para creer en mí necesita que el Padre los traiga a mí. La fe, pues, aceptarlo a Él, creer en Él, es un regalo que también Dios da. Y, por lo visto, a ellos no les ha dado el pan. Jesús les dice y les recalca eso. Pues bien, pero como para aumentar el escándalo de la incredulidad de ellos, Jesús les dice: y el pan que yo voy a dar, es decir, el pan que soy yo y que yo voy a dar es mi propia carne, es mi carne para la vida del mundo. Con eso la alusión a la muerte de Jesús es evidente cuando uno entiende el lenguaje joánico. El pan que yo daré es mi carne. Y ellos se aterran, ahí sí, más que antes. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Creerá que somos caníbales? Jesús ve que están entendiendo materialmente, pero no los contradice del todo, porque se reafirma: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es decir, verdadera comida, verdadera bebida, para distinguirlas de la comida normal o natural de este mundo y de la bebida normal y natural de este mundo. Por eso, verdadera comida, verdadera bebida, el pan y lo que uno bebe en el mundo es, digamos, una indicación del pan, del alimento y de la bebida verdaderas, que quitan para siempre el hambre y que quitan para siempre la sed. Sí, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. Y Jesús que lo dice, y el susto o el rechazo que cunde, no solamente entre los judíos que le hacen la pregunta, sino también entre sus propios discípulos. Escuchemos el texto, de eso trata el que toca leer este domingo. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os hace vacilar. Y si vierais al Hijo del Hombre subir
a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y con todo, alguno de vosotros no cree. Pues Jesús sabía bien desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y nosotros sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. No solamente, pues, amables oyentes, los judíos criticaron a Jesús y lo rechazaron por eso que había dicho: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. También algunos discípulos lo hicieron. Muchos de sus discípulos, dice el texto, comentaron: estas palabras o este lenguaje es inaceptable, ¿quién lo puede escuchar? Y dejaron de andar con él. Hay una manera o una interpretación del cuarto evangelio, queridos oyentes. Brown, un autor norteamericano muy interesante, él tiene un comentario de Juan amplio y un librito un poco más breve que se llama la iglesia o la comunidad, the community of the beloved disciple, la comunidad del discípulo amado se llama el librito de Brown. Él explica, él sostiene que el cuarto evangelio, el cuarto evangelista no solamente quiere hacer comprender a los cristianos de su momento la historia de Jesús y la realidad divina de Jesús, sino que también quiere explicar a partir de las vivencias de Jesús y de su actividad histórica, quiere explicar la historia subsiguiente del grupo cristiano. Es decir, me refiero a esto, según Brown, en la época del cuarto evangelista, el grupo cristiano estaba dividido en varias partes. Estaban los judíos, pues, que no creían y que lo rechazaron. Y había otros que eran cristianos, pero había unos que eran cristianos, pero que no participaban del todo de las convicciones de fe que tenía el evangelista y la comunidad donde él escribe el cuarto evangelio, y que tampoco tenía las convicciones de fe que tenía, por ejemplo, el grupo cristiano encabezado por Simón Pedro. De modo que había diferentes matices en la afirmación de la fe de los grupos cristianos y no se había logrado una unidad perfecta de todos los cristianos. Por eso, en el cuarto evangelio, el capítulo 17, Jesús, antes de morir, al final del sermón de la cena, hace una oración al Padre para que todos sean uno, como tu Padre en mí, yo en ti. La oración de Jesús por la unidad de los suyos evidentemente se explica solo si se acepta que en la época del evangelista, cuando esta oración es compuesta, la comunidad cristiana o el grupo de los seguidores de Jesús está dividido. Brown distingue no solamente, pues, esta distinción que yo hice en tres sectores, no corresponde exactamente a lo que Brown piensa, pero más o menos sí representa la opinión del autor. En el fondo él distingue un poco más de matices. En todo caso, había personas en el cristianismo que aceptaban muchas cosas de Jesús, pero no otras. Por ejemplo, no habían sido capaces de dar el paso hacia la consideración de Jesús a la luz de la sabiduría de Dios, identificar a Jesús con la sabiduría divina y por tanto destacar la raíz divina de Jesús. Eso no lo habían hecho, y posiblemente para ese grupo también era muy difícil reconocer el significado propiciatorio, expiatorio de la muerte de Jesús, y también posiblemente para ese grupo era muy difícil la interpretación de la Eucaristía, tal como la sostenían, por ejemplo, las tendencias petrino-paulinas y también la tendencia joánica que aparece en el cuarto evangelio. A ellos se refiere, según Brown,
esta escena. Algunos discípulos de Jesús dijeron, no, ¿quién va a aceptar esto? Y no volvieron a andar con él. Lo que el evangelista quiere decir, pues, es que ya desde la vida de Jesús se insinuaban discípulos de Jesús, por tanto, posteriores cristianos que no eran capaces de digerir del todo la fe cristiana, que no eran capaces de afirmarla enteramente, sino que se apartaban, que mostraban reticencias, que tenían reservas. Pues bien, según el evangelista, solamente quedaron los 12. Los otros se fueron. Solamente quedaron los 12 discípulos. Es decir, la iglesia petrina. Simón Pedro es la cabeza de los 12. Quedaron los 12. De modo que el autor del cuarto evangelio no separa su grupo del grupo petrino, con el cual también estuvo en conexión Pablo, como sabemos bien. No los separa. Entonces solamente quedaron los 12. Y Jesús entonces los mira y les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Es decir, estos otros no fueron capaces de aceptarme del todo. No fueron capaces de andar conmigo. No fueron capaces de dar el paso que era necesario dar en la aceptación de mi presencia, de mi persona, de mi comunión con Dios. No fueron capaces. Ustedes tampoco son capaces. Se quieren ir. Y viene entonces la confesión de Pedro. ¿Ven? Aquí está la confesión de Pedro en el cuarto evangelio. Fíjense, amables oyentes, cuando uno estudia los evangelios, la tradición sinóptica y la tradición joánica, uno ve rasgos evidentemente comunes en las dos miradas. La mirada de la tradición sinóptica, pues la tipifica Marcos desde el comienzo, es la primera obra. Había una obra paralela a Marcos, que era Q. Mateo y Lucas conocen a Marcos, conocen a Q, conocen otras fuentes, en alguna forma adyacentes a la fuente principal que es Marcos y también Q. Y por otro lado, se desarrolló la tradición joánica que confluye en el cuarto evangelio. Pero en su origen, la tradición sinóptica y la tradición joánica se tocan en su origen. Y hay detalles que le permiten a uno, estudiando el cuarto evangelio, que es tan diferente de los sinópticos, de entrever o de vislumbrar las junturas originales. Fíjense, en los sinópticos, en Marcos, por ejemplo, está la multiplicación del pan y del pescado, el paso del mar, y luego una sección amplia que algunos exégetas con razón llaman la sección de los panes, donde el tema es el pan, y finalmente se llega a la confesión de Pedro. Pedro confiesa, tú eres el Mesías. Así Marcos. Mateo lo hace muy parecido. En Lucas se simplifica mucho, porque Lucas ignora un pedazo largo de Marcos 6:45 a 8:26, Lucas brinca y pone, después de la multiplicación del pan y del pescado, pone la confesión de Pedro. En todo caso, en la tradición sinóptica, el orden básico es este: multiplicación del pan y del pescado, paso sobre el mar con la caminata sobre las aguas, el tema del pan, y luego finalmente la confesión de Pedro. Exactamente lo mismo en cuarto evangelio. Exactamente lo mismo. Multiplicación de pan y de pescado, paso sobre las aguas, el tema del pan y la confesión de Pedro. Aquí está. Es decir, la estructura básica de los sinópticos corresponde aquí, se toca aquí, dentro de un tratamiento del tema muy diferente, se toca con la tradición joánica. Esto nos pone a nosotros ante orígenes comunes de toda la tradición evangélica, ante orígenes comunes. Finalmente el cristianismo se origina del grupo de Jesús en Galilea, que luego se radica en Jerusalén con los 12, y luego empieza a diversificarse. ¿Por qué? Porque ocurren cosas. Gente se queda en Galilea, los de Jerusalén, luego los helenistas tienen problemas en Jerusalén, se van, predican en otras partes y se va desarrollando la tradición cristiana y la tradición evangélica. En uno de esos desarrollos figura el grupo joánico, el grupo del discípulo, a quien Jesús amaba, como lo llama el cuarto evangelio. Pero en algunos puntos, y yo diría en la globalidad de la presentación, uno nota pues la comunidad de ideas de toda la tradición cristiana naciente. Según pues el cuarto evangelista, algunos discípulos de Jesús, muchos, como dice él, muchos discípulos se fueron.
porque no podían aceptar ese lenguaje inaceptable, es decir, ese lenguaje imposible. Comer mi carne, beber mi sangre, ¿cómo así? ¿Qué es esto? No podía. Y Simón Pedro, Jesús entonces les dice a los 12 que quedan allí, también ustedes si quieren ir. Simón Pedro responde, fíjense, Simón Pedro, como en los sinópticos también. En Marcos, Simón Pedro, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Contesta, tú eres el Mesías. En Mateo, ante la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Finalmente Simón Pedro contesta en Mateo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En Lucas, Simón Pedro contesta, tú eres el Mesías de Dios. Fíjese, 3 formulaciones coincidentes, pero no idénticas. Tú eres el Mesías, Marcos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Mateo. Y tú eres el Mesías de Dios, Lucas. Y oigan aquí lo que contesta. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, te aceptamos, tienes palabras de vida eterna, es decir, lo que has dicho, mi carne es comida, mi sangre es bebida, yo en persona soy el pan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, tienes palabras de vida eterna, eso que dices da la vida eterna, tú tienes palabras, ¿a quién vamos a acudir? Y finalmente dice, sabemos que tú eres el santo, consagrado por Dios. La formulación joánica es el santo consagrado por Dios. En Marcos, tú eres el Mesías. En Mateo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En Lucas, el Mesías de Dios. Y en el cuarto evangelio, el santo consagrado por Dios. El santo. Es decir, ¿qué es lo santo? Lo santo es aquello que se pone en relación con Dios y que queda pues unido a Él, que queda impregnado de Dios. Y por tanto tiene que recibir el mismo reconocimiento y suscitar la misma actitud que se suscita frente a Dios en persona. Tú eres el santo consagrado por Dios. Tú eres el santo consagrado por Dios. Al comienzo del sermón de Cafarnaúm, Jesús lo dice, trabajad no por el pan que perece, sino por el pan que perdura, aquel que os dará el Padre, porque el Hijo del Hombre, porque a él lo ha sellado el Padre Dios. El sellado por el Padre Dios es el santo consagrado por Dios. Cuando uno se pone en contacto con él, se pone en contacto ni más ni menos que con Dios mismo. Esa es la afirmación ya, digamos, de significación patente, explícita, que se contiene, digamos, germinalmente en el Mesías de Marcos, en el Mesías el Hijo de Dios vivo de Mateo, en el Mesías de Dios de Lucas, y ahora acá, el santo consagrado por Dios del cuarto evangelio.